En el siguiente video verán cómo en 5 pasos o en 5 recomendaciones hacer una base de datos en las ciencias agrícolas para obtener cualquier información y hacer análisis estadístico. Tomamos como ejemplo un experimento muy común en las ciencias agrícolas: efecto de un producto mejorador sobre el brie en caña de azúcar. Supongamos que tengamos un campo de caña con 2 franjas de 2 variedades, variedad 1 y variedad 2. En la primera franja la variedad 1, en la segunda franja está la variedad 2, y vamos a dividir el campo en 2 franjas grandes para aplicar el producto madurador en esta franja, y esta franja al lado izquierdo no aplicarle o tener el control o el testigo de la no aplicación del producto madurador. Por lo tanto, una vez realizado este experimento, se van a tomar 5 mediciones en cada franja o en cada sección de ese campo seleccionado. Es decir, 5 mediciones de la variable brie en la primera parcela de la variedad 1, 5 mediciones en la segunda parcela de la variedad 2 que no tiene aplicación, y así para las 2 franjas, las 2 parcelas de la variedad 1 y variedad 2 que fue aplicado con el madurador. Por lo tanto, este experimento va a contar con 2 factores: factor 1, aplicación del madurador, donde va a estar aplicado el madurador y sin aplicación o el control; factor número 2, con 2 niveles o 2 variedades, variedad 1 y variedad 2, y va a tener 5 réplicas u observaciones en cada tratamiento. La variable evaluada, como se dijo inicialmente, sería el brie refractométrico. Para iniciar el comentario de los 5 pasos para conformar la base de datos, hemos dividido la pantalla en 2. En el lado izquierdo está el esquema general del experimento y en el lado derecho va a estar la tabla de Excel para demostrar la conformación de la base de datos. Paso número 1. Determine el total de registros o evaluaciones totales que deben quedar plasmadas en la base de datos. En este caso, evaluaciones de brie, es decir, tienen que haber 20 evaluaciones o registros de brie. ¿Por qué? Porque son 2 aplicaciones madurador por 2 variedades que le aplicamos el madurador o el control, y 5 observaciones, repeticiones que hicimos en cada parcela. Por tanto, en nuestra base de datos deben de haber 20 registros. Es decir, comencemos a capturar o comencemos a registrar que el primer campo que vamos a anotar es la variable de brie. Por tanto, el número de registros, observaciones, deben haber del 1 al 20. Por lo tanto, en la base de datos deben haber 20 registros u observaciones de brie. Paso número 2. Comienza a conformar la base de datos por lo último que realizó en el experimento, es decir, las evaluaciones o mediciones. En este caso fueron determinaciones de brie refractométrico. Es decir, usted va a comenzar a registrar de esas 20 registros o evaluaciones. El primer campo va a ser lo último que realizó, que fueron las mediciones de brie, que también puede haber sido diámetro, longitud, número de hojas activas o cualquier otra variable a determinar. Paso número 3. Refleje en todos los registros de la base de datos, es decir, aquí está en cada uno de estos registros, la estructura u origen de esas evaluaciones que realizó en el experimento. Es decir, cada observación o medición realizada tuvo su origen en un nivel del factor o variedad o nombre de variedad, y un nivel del factor de aplicación o tratamiento del producto madurado. Es decir, que cada uno de estos registros u observaciones de brie tienen un origen en qué, en una observación que tiene un número, en un nivel o un nombre, una variedad, y en un nivel o tratamiento de aplicación de madurador. Por tanto, la primera columna que yo voy a insertar sería entonces la repetición o la réplica. Un segundo campo que voy a insertar sería entonces la variedad, es decir, voy a insertar en este caso el campo variedad. Y otro campo que debería insertar, porque pertenece a esa base de datos, sería entonces el nivel madurador, el tratamiento, la aplicación de madurador. La aplicación de madurador.
Aquí iríamos a eliminar estos dos campos para tener una mejor visión de las bases de datos. Es decir, cada observación de Abril pertenece a una réplica, a una variedad, a una aplicación. Por tanto, aquí iría la réplica número 1, la observación número 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y estas 5 réplicas fueron hechas en la variedad número 1. Y esta variedad pertenece, tuvo o no un tratamiento. Por tanto, madurador o control. Es decir, que hemos conformado todos los niveles a los cuales pertenece este registro, que vamos a poner el ejemplo de 20.1% de grado Brig. En este caso es importante, y eso es un error muy común en las bases de datos, que usted refleje en cada registro, y cada registro tiene que tener un origen de los cuales salió esta información. El registro número 1, el número 2, que pertenece a la réplica número 2 con la observación de 23 de grado Brig, pertenece entonces de la réplica número 2 de la variedad número 1, y por tanto usted va a repetir la variedad número 1 en las 5 repeticiones, y también pertenece a la aplicación de madurador. No puede dejar espacio vacío. Por lo tanto, nos quedaría entonces 10 observaciones más, que tendrían 5 réplicas, y tendría las mismas variedades, y aquí esto sería el control o la no aplicación del producto. Pero por tanto, tiene que repetir todo el control en las 10 observaciones que quedan pendientes, que no tienen producto madurador. Paso número 4. Las informaciones adicionales de los registros o mediciones como suelo, precipitaciones, fecha de aplicación, entre otras variables, otros campos, y que son comunes a todo el experimento, no las refleje como encabezado de página. Registre esta información como un campo más de la base de datos común para todos los registros y no deje espacios vacíos. Es decir, una recomendación que si nosotros deberemos registrar la localidad en que fue aplicado este campo o la unidad de producción al cual fue aplicado este campo, o el suelo o cualquier otro factor, la fecha de aplicación, no la refleje como podríamos reflejarla en el encabezado, que podríamos poner localidad contra maestre. En este caso sería un error, colocarla en esa forma, y no ayudaría a un análisis futuro o a una complementación de otras localidades, de otras fechas de la aplicación de ese producto madurador. Es mejor reflejarla como un campo más, aunque repita la misma información. Es decir, eliminaremos este registro y lo pondríamos como una localidad o como una fecha de aplicación. Por lo tanto, aquí vamos a repetir una información que es importante que aparezca en esa base de datos, en qué localidad fue hecha, aunque sea común para los 20 registros, y la fecha igual en el día que se realizó la aplicación. Recomendación, un paso importante en el cual le sugerimos que debe de reflejar esta información adicional en la misma base de datos, aunque sea común para cada uno de los registros, de los 20 registros que habíamos definido, que se había definido como lo imprescindible para este experimento. Es decir, sugerimos que en esta hoja no realice ningún tipo de gráfico o análisis adicional. Mantenga esta hoja únicamente para los datos originales, los datos primarios que fueron colectados en el campo, y no haga ningún tipo de encabezado, como poner el título de la tabla o algo parecido. No es recomendable. Solo sugerimos que se quede únicamente exclusivamente los datos originales, los datos colectados en el campo. Si va a hacer cualquier tipo de análisis, hágalo en una hoja adicional que diga entonces gráfico, y en otra aparezca los resúmenes, la tabla. Aquí reserve solo para la data original. Otra sugerencia es que no haga combinaciones de celdas. En este caso podríamos tener el diámetro
y usted puede decidir poner aquí arriba evaluaciones y desea entonces hacer una combinación, combinar estas dos celdas, y usted desee realizar la combinación de estas dos celdas para una mejor visualización de las variables que han sido determinadas o evaluadas en campo. Eso es incorrecto o no debería ser para una mejor solución posterior a hacer cualquier tipo de análisis en esta base de datos. No debería tener ningún tipo de encabezamiento de esa base de datos, simplemente los campos que reflejen la información o la ubicación de cada registro, de cada evaluación, de cada variable realizada en el experimento. Y con esto quedaría conformada la base de datos completa para hacer cualquier tipo de análisis, una tabla dinámica, un gráfico o un análisis estadístico.